Si estudiar es uno de sus principales objetivos, es importante que obtenga los recursos de forma inteligente para evitar problemas económicos a futuro. En este episodio le explicamos las opciones para financiar sus estudios y unos consejos para que elija lo mejor para usted. Semana Podcast presenta Finanzas Personales, un espacio con ideas y recomendaciones prácticas para cuidar su bolsillo. Finanzas Personales, una realización de Revista Dinero. Conducen Sandra Carvajal y Sebastián Osorio. Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda Sandra Carvajal, editora en jefe de semana.com. Un saludo especial para todos, soy Sebastián Osorio, periodista de Dinero. A menudo encontramos casos de personas que han detenido su formación académica por falta de recursos en un momento determinado de la vida. Otra historia común es la de personas que se endeudan y no pueden luego pagar sus préstamos, pero también encontramos casos de éxito de personas que acceden a créditos educativos para poder financiar sus estudios y consiguen tener una mejor vida profesional. Pero si bien los créditos educativos son muy reconocidos y han llevado a muchas personas a tener éxito gracias a su formación, esta no es la única herramienta que se puede emplear para financiar los estudios. Así que en este episodio hablaremos de todos los factores que usted debe considerar antes de acceder a un crédito educativo, como los gastos adicionales al estudiar, tasas de interés y demás factores. Pero también le contaremos las alternativas que existen y cómo funcionan: ahorros programados, seguros educativos y hasta becas. Una de las premisas principales que debe tener en cuenta antes de estudiar es elegir una profesión que lo apasione, que esté acorde a sus habilidades y con la que crea que puede desenvolverse bien si se trata de un pregrado. Y si va a estudiar un posgrado, es muy importante que evalúe la relación costo-beneficio, si ese estudio adicional mejorará a futuro sus ingresos y si la inversión que va a hacer tendrá un retorno. Ojo a esto, porque aunque en el imaginario ideal está que tener mejores estudios aumenta la fijación de las empresas en su perfil, hay ocasiones en las que su formación puede no estar acorde con las expectativas del mercado laboral, o puede ser que el costo de la formación sea superior a lo que el trabajo le retornaría a futuro. Junto a esto también hay que mencionar que no siempre por estudiar en una institución que goza de gran prestigio o que tiene costos semestrales elevados le va a garantizar tener mejores empleos. Justo por la coyuntura por la que atraviesa el mercado laboral, las empresas se están fijando más en las habilidades específicas técnicas, prácticas y blandas de sus empleados más que en la formación de base. Por supuesto, hay excepciones y la calidad en la educación siempre tendrá buenos resultados. Semana Podcast está presentando Finanzas Personales. En la primera parte de este episodio hablaremos entonces de los créditos educativos que se pueden obtener en entidades bancarias, entidades del Estado e incluso con las cajas de compensación o las mismas instituciones educativas. Antes de buscar un crédito educativo, usted debe entender en detalle su actualidad financiera. Recuerde, la planeación es clave en las finanzas personales, así que saque el tiempo para evaluar cómo está su economía y la de su hogar, cuáles son sus ingresos mensuales y los gastos fijos que tiene. Asimismo, evalúe si tiene la posibilidad de tener ingresos extra o de ahorrar en gastos que lo lleven a tomar un crédito a menor plazo y a pagar más rápido sus estudios. Si es ante una entidad bancaria, debe saber que hay dos modelos de crédito educativo, a corto plazo y a largo plazo. El más común es a corto plazo y usted debe estar muy bien informado antes de tomarlo, pues el dinero que le presta el banco debe ser pagado exactamente en el mismo tiempo que dura el semestre académico o el modelo anual si funciona así. Es decir, si pidió el préstamo para un semestre, al finalizar ese semestre ya debe estar al día por si va a solicitar un crédito adicional. A largo plazo, los bancos le permiten ir pagando sus estudios con desembolsos periódicos y usted abonará al capital y a los intereses durante el tiempo de estudio y el restante lo pagará cuando se gradúe. Para conocer estos productos financieros a detalle, invitamos a Jaime Alberto Upegui, presidente de Scotiabank Colpatria. En el caso de Scotiabank Colpatria, un ejemplo es el crédito rotativo, un cupo de crédito personal cuyo monto depende de la capacidad de endeudamiento de la persona, el cual es desembolsado por medio de una cuenta de ahorros y que puede ser usado total o parcialmente con tasas de interés muy competitivas y que ofrece a los clientes desde los 21 años la ventaja de pagar intereses únicamente por el cupo de crédito utilizado, liberando el cupo con los pagos realizados entre varios beneficios adicionales. Por otro lado, es el crédito de libre
Libre Inversión, que ofrece la posibilidad de ser solicitado de manera digital a plazos a 72 meses a personas desde los 21 años, con estudios de crédito gratuito, sin codeudor y con tasas de interés muy cómodas para el solicitante. Otra alternativa es el ahorro, que aunque muchas veces queremos alcanzar nuestras metas y objetivos de la noche a la mañana, el secreto para una vida financiera equilibrada es entender que todo toma tiempo y que es necesario organizarse y hay que estructurar planes y de esa manera logramos lo que estamos anhelando. Pero antes de continuar con nuestros consejos, escuchemos a nuestros oyentes, una parte vital de este podcast y su experiencia al financiar los estudios. Mi meta siempre fue conseguir una beca y lo hice. Lo hice a partir del segundo semestre, pagando solamente la mitad de la matrícula. Yo accedí a recursos de la universidad donde yo trabajo y ellos también me financiaron el 50%. Y el doctorado lo realicé gracias a una convocatoria de la entonces Colciencias. Fui ganador de beca que me financió como un 80% del valor del doctorado y la Universidad del Norte, donde hice mi doctorado, me financió el excedente. Entonces siempre digamos que mi meta fue conseguir una beca, un apoyo externo, en especial del lugar donde trabajo o del gobierno. Lo que yo recomiendo es que mínimo intente ahorrar un 10% de su salario. Apenas reciba ese ingreso, pues yo, por ejemplo, tengo una lista con los gastos que son fijos y me pongo a mí mismo un salario con el que yo voy a vivir y trato de evitar sobrepasarme de ese monto semanal. Y pues el otro porcentaje, lo que les decía, es para el ahorro. En este proceso de buscar financiación a través de un banco, usted debe tener en cuenta que los montos mínimos y máximos de la financiación dependerán de su capacidad de endeudamiento, así como del producto que vaya a adquirir, pues en algunas entidades hay un monto mínimo para los créditos educativos. Como lo mencionaba el presidente de Scotiabank Colpatria, aparte del crédito educativo existe el crédito de libre inversión. Sin embargo, nuestra recomendación antes de que se vaya por esta opción es que se asesore bien en cuanto a las tasas de interés de cada producto, pues esto podría representar cuotas más altas o un mayor dinero a pagar al final del crédito. Buscar la tasa más baja del mercado siempre será una buena opción. Además, al ser un crédito de libre inversión, nunca está de más recordarle que hay que ser ordenado con este dinero y no poner en riesgo la continuidad en los estudios por utilizar el dinero en otro tipo de actividades. Además, es importante preguntar ante el banco los costos adicionales del crédito que vaya a tomar, pues podrían cobrarle por el análisis de la documentación, la consulta del historial crediticio o las comisiones. Ahora, usted se puede estar preguntando cuáles son los análisis que hace el banco y cómo lo evalúan para saber si le otorgan el crédito o no, así como cuánto dinero le pueden desembolsar. Esto fue lo que nos dijo Juan Pablo Osorio, líder de productos de consumo del Banco Itaú Colombia. Normalmente se puede financiar hasta el 100% del costo del semestre de la matrícula. Eso sí depende de la evaluación y el análisis que realiza el área de crédito. Ahora, el solicitante del crédito puede ser el padre, un familiar o el mismo estudiante desde que cuente con los ingresos mensuales para cubrir la cuota resultante del crédito. Crédito rotativo educativo es ideal para el pago de matrículas y semestres de pregrado. Consiste en una aprobación única de un cupo que se puede diferir hasta 12 meses y que con la amortización mensual va a ir liberando el cupo disponible para el próximo semestre. Después debe irse volviendo un consumidor financiero responsable. Para muchos clientes este es el primer contacto con el sector financiero, en que deben ser conscientes que van a comenzar a pagar una cuota después de desembolsada y que recuerden que un buen hábito de pago es la mejor carta de presentación para futuras financiaciones, ya sea del mismo producto educativo o algún otro complementario dentro del sector. Pero los créditos con las entidades bancarias no son la única forma de financiar sus estudios de posgrado o a futuro pagar el estudio universitario de sus hijos. Exploremos ahora otras formas de lograr estos recursos de una manera más ordenada y sin sobreendeudarse. Otros modelos de crédito que pueden servirle y que en la mayoría de ocasiones tienen buenas condiciones son los que brindan las cajas de compensación o los fondos de empleados. A ambos, por supuesto, usted debe estar afiliado, llevar un tiempo mínimo de afiliación y además gozar de un buen historial crediticio, pues no solo por pertenecer a la caja de compensación o al fondo están en la obligación de prestarle dinero. Ellos, así como los bancos, evalúan estos parámetros para saber cuánto dinero pueden desembolsar. En muchas ocasiones las tasas de interés suelen ser mejores, así como las cuotas mensuales que debe pagar. Para conocer la forma en que las cajas de compensación se pueden sumar a la financiación de los estudios de pregrado o posgrado, hablamos con la presidenta de Asocajas, Adriana Guillén.
Bueno, lo primero es que las cajas de compensación familiar entregan a los hijos de trabajadores afiliados que ganan hasta 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes subsidios en educación básica y media. Y siempre está vigente una línea de crédito, sobre todo para educación superior. Primero, el trabajador debe verificar si la caja en la que se encuentra afiliado tiene la modalidad de crédito que busca, en este caso, la línea de educación. En ese sentido, debe cumplir con la antigüedad laboral que la caja solicite, ya que los montos y plazos dependerán de las necesidades del solicitante y de su capacidad de pago. Lo más interesante de estos créditos es que tienen en cuenta la situación de cada solicitante. En el año 2020, según cifras de la Superintendencia del Subsidio Familiar, se entregaron cerca de 6.000 créditos para educación por un valor total de 108.000 millones de pesos. Así que pienso que todos ustedes tienen la oportunidad de acercarse a una caja de compensación, averiguar por todas estas facilidades y tener en cuenta que las líneas de crédito que ofrecen las cajas de compensación familiar son comparativamente más beneficiosas para el trabajador que las que se ofrecen en el mercado financiero. Bueno, y no dejemos de mencionar al ICETEX, una entidad del Estado que también financia el estudio de gran parte de los colombianos, cubriendo hasta el 100% de la matrícula. La entidad tiene también la modalidad de crédito a corto plazo, es decir, se paga el semestre durante el tiempo de estudio. Pero el crédito que más se utiliza es el de largo plazo. Incluso existe la modalidad de comenzar a pagar una vez se terminan los estudios y aunque tiene tasas de interés llamativas, es este factor el que hace que los pagos sean más largos, pues hay un periodo de gracia para el deudor mientras estudia y estabiliza sus finanzas. Y en toda esa evaluación de ofertas de créditos en el mercado, no deje de preguntar en la institución educativa en donde va a estudiar, pues muchas ofrecen la opción de diferir los pagos o realizar los préstamos allí mismo. Pero ¿qué le parece si pasamos ahora a un punto clave al momento de pensar en los estudios universitarios? El ahorro. Así es, el ahorro es una gran herramienta para capitalizarse y pagar los estudios sin terminar sobreendeudado. Y aunque para muchos es difícil comenzar, pues se trata de un hábito financiero, sí es posible y pueden lograrse grandes resultados. Este componente del ahorro es muy interesante porque no solo es acumular capital, sino que usted puede acceder a diferentes beneficios en caso de ser trabajador, por ejemplo. Si está vinculado a una empresa o es independiente, pero paga de forma voluntaria cesantías, tenga presente que ese monto que se acumula anual en el fondo puede ser utilizado para estudiar, pues no solo son recursos para el desempleo o para adquirir vivienda. Y junto a esto, Sandra, si las personas se están proyectando a futuro y están planeando la forma de lograr pagar sus estudios de contado, pues un buen aporte para ese plan de ahorro es guardar siempre las primas laborales, tanto la de mitad de año y la de fin de año. Estos recursos reunidos o bien invertidos pueden brindarle un capital suficiente para financiar sus estudios y no tener que acudir a créditos. Pero aquí no terminamos. Hay una herramienta más que es muy valiosa, en especial para quienes ahora son padres o cabeza de familia y tienen hijos en la etapa de infancia o adolescencia y quieren prepararse para pagar su educación superior. Para esto hay un instrumento financiero que es el seguro educativo, una póliza en la cual la compañía de seguros asume el pago de la educación y los costos asociados a esta. Y sí, tal como lo está pensando, quienes adquieren este tipo de seguros tienen una planeación financiera eficiente y proyectan a futuro lo que puede pasar con la educación de sus hijos. Este tipo de pólizas están segmentadas y usted como usuario puede definir cómo se usarán esos recursos. Para ampliar este tema, que por supuesto es llamativo, trajimos a este episodio a Mario Cruz, director de las Cámaras de Seguridad Social, Vida y Personas de Fasecolda, el gremio de los aseguradores en Colombia. Existen distintos tipos de pólizas que se ofrecen en el mercado. Por ejemplo, existe la posibilidad de contratar toda la carrera o solo algunos de los semestres. Existe la posibilidad de estudiar afuera, en el exterior, o hacerlo en el país. Existe la posibilidad de contratar pólizas o coberturas adicionales, por ejemplo, en el sentido de que si llega a faltar el padre, el menor cuente con una renta por un tiempo determinado hasta que ingrese a la educación superior. Entonces, dependiendo de estos factores, asimismo será el costo asociado de la póliza. Uno de los aspectos importantes de la póliza educativa tiene que ver con la duración de la póliza. Entre más temprano se empieza a hacer ese ahorro, se empieza a generar esa cobertura con los niños a los 3, 4 o 5 años, más económico será la cobertura para la familia. Además hay que señalar algo importante, es una ley
que fue sancionada hace 3 años, y es que el colombiano puede utilizar sus cesantías, los recursos que ha ahorrado allí por su relación laboral, para financiar este tipo de seguros. Con seguridad, luego de todas estas alternativas que hemos presentado para financiar sus estudios, usted se estará preguntando qué tan conveniente puede resultar endeudarse, en especial con los posgrados. Esto fue lo que nos dijo el presidente de Scotiabank Colpatria. Es muy conveniente si se tienen claros los objetivos a los cuales se quiere llegar. De hecho, el financiamiento es poder consumir y adquirir algún producto o servicio, como por ejemplo la educación. Lo que se debe analizar es si la tasa de retorno, es decir, lo que yo tengo esperado que un posgrado me va a generar en el futuro, me alcanza para pagar mi crédito y adicionalmente, de ahí en adelante, tener unos mejores logros en mi vida. Normalmente esto es positivo. Siempre el estudio da buenas tasas de retorno. Ahora, lo que hay que ver son las diferentes tasas de interés de estos préstamos para escoger los mejores y así maximizar esta tasa de retorno. Bueno, Sandra, y para finalizar, pues no dejemos de mencionar un aspecto relevante al momento de realizar posgrados: las becas. Existen muchas y muy completas, otorgadas por empresas privadas o entidades del Estado, así como por el mismo Banco de la República. Este tipo de convocatorias normalmente son anuales, así que busque con tiempo la información y comience a reunir los requisitos, que no son pocos, para que se presente. Muchas de las becas son en el exterior y aunque usted deberá aportar cierto tipo de recursos, podrá lograr la formación académica en muy buenas instituciones. Eso sí, tenga presente que en la mayoría de casos, al graduarse, deberá realizar una retribución en talento humano o con trabajo a esta entidad o empresa que le financió sus estudios. Y de esta forma llegamos a nuestro top 6 de recomendaciones para que usted pueda financiar sus estudios de una forma exitosa y sin sobreendeudarse. Esto es Finanzas Personales, el podcast de Revista Dinero. Presenta Semana Podcast. 1. Identifique su actualidad financiera, los ingresos y egresos de su hogar y su grupo familiar para que determine si es posible ahorrar o cuánto dinero necesitará para realizar sus estudios. 2. Tenga muy presentes sus deudas actuales y los gastos que son una prioridad para que no se endeude por encima de lo que pueda pagar y que esto no tenga repercusiones en su historial crediticio. 3. Tomar la decisión de realizar un posgrado, por ejemplo, sin duda es una gran inversión para su vida laboral, pero esta misma decisión debe llevarlo a pensar qué aportará para su vida financiera más adelante y si esa inversión tendrá definitivamente un retorno. 4. Al momento de buscar financiación, recurra a una buena asesoría y busque todos los productos financieros posibles. Sea un crédito educativo o uno de libre inversión, siempre fíjese en las condiciones que le ofrecen, los valores extra a pagar y, lo más importante, busque siempre la mejor tasa de interés del mercado. 5. Recuerde que para estudiar también puede buscar financiación en las cajas de compensación y los fondos de empleados si se encuentra afiliado. Además, que puede recurrir a los recursos de sus cesantías para pagar una parte de los estudios y así aliviar su bolsillo. 6. Y por último, si está pensando estudiar a mediano y largo plazo o tiene hijos pequeños, piense en instrumentos financieros que lo lleven a ahorrar. Una de estas opciones son los seguros educativos, pólizas que a futuro se harán cargo de los costos de la educación. Sandra Carvajal y Sebastián Osorio conducen Finanzas Personales, el podcast de Revista Dinero. Y con estas recomendaciones llegamos al final de este episodio de Finanzas Personales, un podcast de dinero. Lo invitamos para que nos siga en su plataforma de audio favorita y active las notificaciones para que no se pierda ningún capítulo. Pero antes de irnos, queremos invitarlos a comentar en nuestras redes sociales los temas que quieren escuchar. Estaremos muy pendientes de su retroalimentación. Hasta pronto. Si le gustó este episodio, escúchenos en Spreaker, Apple Podcast y Spotify. Recuerde que puede seguirnos en Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram y Twitter como @Revista Dinero. Hasta este momento, Finanzas Personales. Lo esperamos en un próximo episodio con más ideas y recomendaciones prácticas para cuidar su bolsillo. Finanzas Personales, una realización de Revista Dinero. Produce milpalabras.com.co. Presentó Semana Podcast.